tú eres un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Caminamos nosotros durante la semana, nos movimos de un lugar a otro, pero en todos esos lugares donde estuvimos, Señor, ahí estabas guardándonos, ahí estabas cuidándonos, ahí estabas pendiente de nosotros, Señor. Aunque nosotros muchas ocasiones nos olvidamos de ti, Señor, pero tu amor es tan grande que a pesar de que nosotros no nos acordamos de decirte un agradecimiento, Señor, tú estuviste con nosotros hasta el día de hoy, y por eso en esta hora, Señor, te honramos, te exaltamos, te glorificamos y te pedimos también que nos des sabiduría, te pedimos que nos des entendimiento. Aguot spiji holkotik, spiji kotan kotik tas naves suenta il te achulkope, ta ora ini hawo kolya kaltik hayah kantik ta torchastat muk diosat, ahí te chelta muk ta ora ini soktas cuentas, bahtel kinal hichukajo al Cristo Jesús. Amén. Yo ya tal lugar y amados hermanos, Nazcajan, Hutzlan, Chotlan. Siéntese, hermano, acomódese. Vamos a leer 2, 3 porciones de la palabra del Señor. Amén. Se look me agon tonik, nichemuk me agon tonik, vite la yalta yankop. Que hermano Taki, a todos los que nos ven a través de las redes sociales, bienvenidos, amados hermanos. Recuérdese que estamos en la Iglesia de Cristo de Benecer. La invitación es como lo hemos hecho siempre. Si usted tiene casa y pensabas no ir, la invitación es que usted vaya y reciba de la bendición que Dios quiere darte en tu casa, ahí en la iglesia donde te congregas. Pero si usted no tiene una iglesia o una casa donde congregarse, las puertas de esta iglesia Ebenecer Ocosingo están abiertas para ti, para que juntos recibamos de la bendición que Dios quiere darnos en este día. Amén. Dicho lo presente, entramos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué contento estoy en mi corazón. Si te cayó, que hermano tag, ya no te igual chao, palos of Dios. Ya me apasic, perdón, chin loquera, amados hermanos. Usted perdone la loquera que de repente me pega, hermanos. Gloria sea al Señor. Bueno, ya no te igual chao, palos of Dios, pero una antes, que hermano tag, las ya listas del static pastor, gocha hey, hay las actividad yo un tem nus punel y un matrimonios, hay to tas ya está el agosto te me mach ayemon. Yo una hermano tag, yo ya hanash och te winik so te ans te nuh punemike o te aish kihnamtik o te ais mamalalte anse. Yo una kishtik no te sel, ya kishtik pasa el bendecir, tas cuentas vigil cajoaltik. Ya agot noptik, amado hermano, te vinut ilias kanyas kushinotik como matrimonios. Entonces hay la mejor retiro para matrimonios. Te yayich pasa el bajel, tayohli el bajel haijabilito y hay stohol. Pero las kichikich halveyele, amado hermano, no hay un negocio, sino que hastohol, el lugar te van a ir mahanel, melel teyash 8 tik ayash 8 tik ta ohlik akal más o menos, y teyash huat teyash wuch atech inkishin café, y teyash meyash huayo tik ak hermano tagi hato tashcheva akal yash las kotan tik ta tas no peltes copte Dios y hay la meschintohol maha o que un negocio hay viñan, sino que ha yachtohtik de viñachtun testi que hermano takayun. Pisil te macha, bueno, mabas, pisil te macha yaskane. Pisil te me invitado a yotik, amado hermano, como iglesia de Cristo de Benecer. Te macha ya yotes basta junta, hay nantik pastora o su hermano Juanito o yashuya walbonik ehuk. Yo ya wichik otse selta jun. Binut il yachtohtik bahel te haye te stohol te yashlok te retiro de hermano tak. Yashuya kaitek bahel ta juju shut hayon aitos kan casi juebu. Tiyon yachtso bahel te kalatak entike yakak te bahel ta shuht y yakiltik tohobishkun tik te actividad te yakpastik hermano tak hun un mukul inversión hich kiltik hich kohtuk takot antik amado hermano mancho que es que voy a gastar. No es un gasto, es una inversión, y la inversión un día vas a cosechar. Cuando es lo veamos como una inversión, amado hermano, hun kakal yakatul besit de binate la hatsune. Hay un amado hermano mami shawal te la lomtulante gasto, mava gasto. Es una inversión. Veámosle de esa manera. Y el Señor, tul beyasit bin la hatsune te shihe. Vino te tul betiksit, hat yashleku te relación con tik tayutik nahtik sok te kinam tikete, mamalal sok te mamalal te anse, sok te kalah nichnab tike hermano tak hat te tul betik te site y te kalal butzan kinal tayutil te anahe no tiene precio. Amado hermano, ¿cómo vamos a cosechar lo que hemos de invertir para ese retiro de matrimonio que nuestro amado pastor nos ha convocado a realizar? Claro, primero nuestro pastor recibió revelación de Dios para que se pudiese convocar esa actividad. ¿Cómo vamos a poder cosecharlo, amado hermano? Cuando usted diga,
Mi matrimonio estaba hecho pedazos, pero ahora mi matrimonio ha cambiado. Mi relación con mi esposa y mi relación con mi esposo, mi relación con mis hijos, ahora es diferente. Ahí es donde usted está disfrutando del fruto de lo que usted ha de sembrar para su matrimonio en la actividad a realizarse en los próximos meses. Ya decía nuestro pastor, podemos registrarnos con nuestra amada pastora y nuestro hermano diácono, y se puede acercar con nosotros también, por supuesto, con mucho gusto lo atenderemos para registrarse y lo podemos dar así en abonitos para que nadie le duela, amado hermano. Amén. Y lo del retiro que se aproximan, los que aún se van a ir, y se apunta también, amados hermanos, para que se pueda llevar el control y saber cuánto en sí se van a ir, porque pues yo entiendo que todos quisiéramos ir, amados hermanos, para arrebatar nuestra bendición, pero si alguien más ha de irse de lo que ya están anotados, pues a usted acérquese y el Señor nos ha de ayudar con la provisión. Amén. Dios bendiga cada uno. Y aquí el descop Dios se hermano tak, yahnoptik bahel te descop Dios amado hermano hasakobek inal ini te akiltik hermano tak te ay en el tastohol te Dios te yahtatik ates lamalil kinale te yahtatik ates busk inal te kalali ayotik tastohol a te Dios hermano tak mayo cuanti yaña shuya kata te bin a te yakatas lele te hates busk inal. Como un testimonio rápido, yo estaba necesitado con mi esposa, estoy hablando de hace unos años. Le busqué porque mi esposa estaba enferma, mi hijo ahí, Junior, estaba grave, no tenía yo paz, no tenía yo dinero, porque pues usted sabe, cuando hay algún padecimiento, dinero no las hay, y no hay tranquilidad, amado hermano, en la casa. Le busqué, por eso cuando cantan los hermanos, Jesús, eres, porque hermanos, aunque ya calé está ya antic lugar teslama el kinale mava ya tahtik, sino que hanashtas cuenta Cristo. Le busques por donde le busquemos, amado hermano, la paz, la tranquilidad, no la hallaremos sino en Cristo Jesús. Porque que hermano tactic ala yashtalte hago cole, hago tanu ay mach ayas koltayat, hago tanu ay mach ayas tayilat, hago tanu ay mach ayas tas kahans kapta, toholte ora yashlekubate, pero ma hichuk, amado hermano, ma vaya katas buskinaltas tohol winik, ma vaya katas koltayeltas tohol an, sino que hanashtas toholte Dios, pero te alalias mukolin kotantik te Dios, amado hermano, Dios yastig betale yo tante winikete anse y hasta yula tayat y estas pasas bendecir y yakawal kahu al goko la waliun. Recuerdo, amado hermano, que yo andaba ahí vagando sin rumbo, como dice el canto. Ahí sin rumbo andaba. Cuando de repente alguien me dijo, ¿quieres paz? ¿Quieres que las cosas cambien? Sí, hermano, estoy desesperado. Regresa a los pies del Señor, me dijo. Hermanos, en ese momento dije yo, por la necesidad, amado hermano, dije, no lo dudo y voy. Y cuando regresé, hermanos, miré la gloria de Dios. No porque sea yo bueno, no porque regresé de una manera diferente, no, regresé en la condición en que estaba yo. Vine a los pies de mi Señor. Entonces se cumplió donde dice, no te he dicho que sí, creyeres y verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Allá el tescop Dios tamatejun Josué capítulo 13 verso 33. Kahualtik ya va te bin a te yashtuhun agune hermano tak. Ay wanya kai huatik mayo kish bin ay kuntik tayutik nahtik. Ay wanya waya bate agotanu ay macha binya yabat, amado hermano, pero bantilla kata macha yashuyun te yabate las kaltik intonash. Allá el tescop Dios ta verso 33 yante chap yun levi maba abots kina ay wai hun abat yun Dios. Hun tunel un Dios maba abots kinals tukel yun te Moisés te chi. Pero te Jehová te Dios yun Israel james kinalik ohem hich te binutil halbotik yun te chi. Panti yahtahtik te colta yele, amado hermano. Yash abotat o manchuk yash abotat te colta yel te jate, pero te me has mukul kotantik te Jehová te has mukul kotantik te Dios, amado hermano. Jame ya yabat spisil te vinti yashtuhun agune mahnat te me yashchikna hermano tak. Vemos en este versículo de la palabra del Señor que en aquel entonces de Levi Maba Aboskinal no le dieron su herencia. ¿Y cómo va a sobrevivir si no le daban herencia ahí a Levi?
Pero como te le vi, que hermano, tak hasmukolines yo tante Jehová Dios, entonces abots pisil te vinti yashtuhun yune. Y entonces, que hermano, tak yahtastik ta ilel te ya. Te Dios kunti que hermano, tak ya me ya yo abotik pisil te vinti yashtuhun kunti que. Ja me ya bats pisil te vinti falta hagune, amado hermano. Ha ya shuyu unya ya bats pisil te vinti ya katas canele como ha yo un pisil stukel. Tuyas son las riquezas. Sí, te cayó je. Y si habeltas junte Dios. Hayo un pisil te vinti kuhle halil aitas bah te bahlo milale y te me hayo ne amado hermano y te me haya ka ochta hatat te Dios y kalaya ka kambei las yaltas jun Dios te haesh te tatileshum te bahlo milal te chopola talelike te chije ya kanai kia beyel te viñas cambies te aguala nich na vi que jo conto valish ashite Dios. Si ustedes como padres les saben dar las cosas que sus hijos les piden, cuánto más Dios te Dios. Ayuche amado hermano, te hasta y la pero aquí el chantas un Josué 23 capítulo 10 hichayal que hermano tag Josué capítulo 23 verso 10 y aquí el bael cajualtik y ascoltayat. Anoche que estaba yo leyendo me estaba yo riendo porque mi pastor en su aprendizaje en celtal pronuncia cajualtik y ascoltayat. Veamos lo que dice Josué 23 verso 10. Josué 23, 10. Si me tardo en buscar, usted sabe que soy buen lector. Josué 23, verso 10. Hichayal te escopte Dios, que hermano tac. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Ayal te escopte Dios, hichayal. Tul nashwinik agunik ayak te yashlok ta ahnermil tatul. Como jate Jehová te Dios agunik te ayak guerra ta cuenta ik hich te vino il yal beyeshe te schije. Que hermano tak te Dios haya escolta yotik. Te yan verso jate ayak va te vin ate yakak ambeyeshi. Pero hay verso ito jate ayal te Dios jame ya escolta yat shi. Bio unte yak banti yak tahti ta ilel te me haya escolta yotik jate ta versículo ayal ta kashlan opichayal. Un solo hombre de vosotros hace huir a 1000. Pero vi unte ya shuyo ya yak ahnuk bael te tul te winikete anste aitas toholte Dios picha ya lili porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros te chita kashlan ope. Vino til ya shuyo unte winik te anste ya shu ya saltes contra ella y alte ta huns Dios tul nash te winike pero ya yak ahnuk bael te 1000 tatulshi. Binutil ya shuyon te tul winik te shiftes bael o ya snuts bael te 1000 tatul tes contra tas cuenta yip winik tas cuenta yip te anse mashu kunti hermano tak pero ayal te opte Dios ha te Jehová te Dios agunik te ya guerra ta ha cuenta ik hich te binutil ya yal beyesheshi te opte Dios. Binutil ya shu amado hermano. Binutil ya shu kuntik o banti ya stal te ha colta yel te kalayawayaba me siento solo te shije. Calayagüeyaba que nadie está a tu lado, amado hermano. Banti ashtal te colta y el agune, te tastojolte Dios, porque él dice en su palabra que uno hace huir a 1000, pero aquel que está con Cristo o está lleno del Señor. Pero el que no tiene, amado Dios, no tiene, amado hermano, el que no tiene o no ha puesto su confianza en Dios, nunca logrará hacer nada, porque nosotros con nuestras fuerzas no lo logramos, amado hermano. Hay un tesmukul kot antiki, amado hermano, te cajualtik y ascolta yotik. Le digo, cuando me estoy leyendo este versículo, cajualtik y ascolta yat. Gloria a Dios, porque eso es cierto, amado hermano. Porque te static paso no velte tzeltale, pero amado hermano, cuando leí, me acordé de mi padre espiritual con cajualtik y ascolta yat. Hay batallas, amado hermano, donde te haces sentir solo. Hay batallas en donde te hace sentirte que ya es tu fin. Hay batallas en donde, amado hermano, tienes que atravesar y donde sientes tú que no le ves ni para dónde vas a salir. Pero te dio el ahyal. Te tul te winik te aisok te dio sem. Ya me shuyun ya yak ahnuk bael mil tatul te contraje. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor, amado hermano. Woko yal Dios yun que hermano tak te hiche ya botik smukul kotantik te tatik Dios hay un hiche que hermano tak te nahi las kiltike te ayotik ta anti necesidad te mayotik ta tulambetil que hermano tak
te mayotik ta necesidad económica o financiera te chije, banti yashtal te colta yel agune, mamesh aita hagotan, te leví, ta hich tiempo, maba abot herencia yun te Moisés, pero te dio se, mayuk bin ora las pistes o la yih taitas tu que te leví, sino que las llaves yun tais pisil te vinti las cañotas tu que te dio se. Entonces te provisión levanti astaltas tojol Dios, te colta y levanti astal aguontas Dios, te piña cagüe a tu hunete y tu nagune que hermano tak vanti astaltas tojol te kushul Dios amado hermano, y vanti astal te colta y el agun te calala tu kelisha guayaba hanas de Dios que hermano tak hayun. Te invito que le ofrezcamos palmas a ese Dios bueno, amado hermano. Gloria sea el Señor. Pero que hermano tak, mames chaita kotantik antes, amado hermano, ay guay te escucho yo tante, tatik Dios que hermano tak, escuchemos lo grande en amor Dios. Porque amado hermano, ya vimos dos preciosos versículos de la palabra, banti allá boticte, Dios se allá bat bendición, y allá bat pisilte 20 falta hagune, y te maya tabetile y allá bat solución, y allá bat asnao que albino tilia shogunya shlokata te tabanti oche mata pobre hilion te javete, y allá bat te 20 y escolta allá tagokol, pero amado hermano, antes toja allí versículo y tohichayal, tahich ora mayo que estas toholte Cristo. Ma hunuk alumalik sokte Israel, maba oche meste ta chapil opetikyu te viñaloh Dios, mayuk smuk ulago tanik sok maba hokim beleshu un Dios tabahlo milal teschi. Ay awaya. ¿Sabes por qué entré diciendo yo que Dios es bueno, amado hermano? ¿Sabes por qué, amado hermano? Les dije en un principio, Dios es tan grande en su amor porque, hermanos, estábamos lejos. Cuando estábamos lejos no había una promesa nosotros. Mayuk hun chapbil opte ay tahtohol tikate kalal mato ayukotik tastoholate Diose. Pero te kalal no pigotik talel tastohol te Diose hichayal botik. Ma hunu kalumalik sok ate Israeleschi. Maba oche mesh ate ta chapbil opte ta chapbil opetik yun te viñaloh Dios te shihe. Pero que hermano tak, maha ukuntik ate bendiciones. Maha ukuntik ate chapil opetik ala nami ayotik tas toholate Diose, pero ala no pijotik tale la yalbotik tes opte Diose. 8 tikish ate ta promesa he. 8 tikish ate ta chapil opte bisil te viñas canayak te Diose. Que hermano tak. Entonces, amado hermano, a veces decimos, creo que mejor me ahorco porque ya no aguanto. Creo que no hay, ya no, ¿para qué sirvo? En nuestra desesperación. Pero no se te olvide, iglesia, te Dios hay un promesa yun yaskana ya bataja tojol te antes mato ayukaje, que hermano tak. Pero kala no pijotik talel 8 tik ate ta plan yun te Dios te vanti allá botik te hun chapil kope ya lesta kashlan kop amado hermano y pajalya kiltik bajelates kop te Dios yo kiltik amado hermano te tuhbil te vina ya botik te Dios tahich ora mayo que estas tojolate Cristo eschi. Mayo kotik tas toholate kahualtike hermano tak ma hunu ma ho kotik oblaltikte ay chapil opte ayak te Dios amado hermano, pero tas cuentas kushuliotan que hermano tak 8 tik la yotse sotik ate tatik Dios hay un amado hermano yaskante mero se el kotantik tas toholte kahualtik Dios, porque Dios es bueno, amado hermano. Efesios capítulo 2 verso 12 teschihem 2 verso 12 teschi. Dios, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Antes ni esperanza había, amado hermano. Antes que viniésemos a los pies del Señor, amado hermano, no había ninguna promesa que esperar. Porque estábamos ahí, amado hermano, pero cuando Dios envió a su único hijo en la cruz del Calvario, voy a enviar a mi hijo, porque también a este pueblo que los formé, a este pueblo que un día le di forma, también quiero que entren a esta promesa, chite Dios. Entonces, ya caljón, qué bendición, amado hermano, qué bendecido hay otictas todo te Dios, porque hay aguay, te Dios la llava, te snitch ané, para que tú y yo pudiésemos entrar en esas promesas que Dios te ya lo gilele hermano tak. Hay una yal namal ayotik pero ta ora ini hermano tak
Ocho tikish ekate ta plaño unte Dios te vanti ay chap bil opetikyu unete shihem. Yashkashon ta ora nashta yan amado hermano. Te estás tojolte pueblo y unte Dios amado hermano. Tas tojolte como iglesia, tas tojolte como pueblo. Ay va el chap bil op yun akush lehal te shihe. Te macha hay tul te ayax va tas tojolte Dios ay chap bil op amado hermano, ay chap bil op ta tojol. Manate me achigna de tal tejal, qué bendición. Anoche estábamos, bueno, yo por lo menos en mi casa con ventilador, enchamarrado pero con ventilador. No sé usted, estaba el calor, pero puse mi cobija y pongo mi ventilador. Eso sí está bien loco, dirán. Pero pues ahora no sé qué voy a hacer, voy a poner fogata, creo yo, al lado. Pero bueno, dice la palabra del Señor, amado hermano Ayal, ay chabil kopiun akushlehal teshe. Y aquí dicta Deuteronomio capítulo 6, verso 3. Ayame aguay hiche, Israel. Soxata yame tapasel cuenta Tzahta yahik meta pasel. Cuenta yun lek yash kohesh tei takinal tabanti yash okin leche sokcha. Hich yash pohlesh shi. Hich te vinut ilah yalba te Jehová te Dios yun te ame atatike shi. Ayaway amado hermano. Ayame Hawaii hiche Israel shiteskop te Dios em. Soxahta yame tzahta yahik me tapasel. Cuenta yun lek yash kohesh te takinal tevanti yash okin leche sokte yash okin te chave shi. Sok hich yash pohlesh hich te vinut ila yalba te Jehová te Dios yun te ame atatike shiteskop te Dios em. Y aquí el takashlan op amado hermano. Deuteronomio 6:3. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Te hay viñas cambotic te tatic Dios se hermano tag. Hay viña que al verte Dios se ila me hawilik binut il tapasel te shihe tome shawak abahik chuna hikmete komele te mandareshi yun me hichiash ochesh ate tavanti lugar te ash okih te leche te vanti ash okih te chave te shihe jajun lugar jajun chapilcop. Es una promesa que nuestro Dios, nuestro buen Dios nos los dejó, amado hermano, pero nos está pidiendo que escucha Israel y cuida de hacerlo. Teshihe tzahta yahikme te vino eliash kushinesh teshihe ayal shahol, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Es una promesa. ¿Cuántos quieren entrar en esa tierra prometida donde fluye leche y miel? Yo sí quiero, amado hermano, pero la Biblia nos dice, o el Señor nos dice a través de su palabra, que cuidémonos, dice la palabra, que cuidémonos de hacerlo. ¿De qué hacerlo, amado hermano? Amado hermano, hay mandamientos que nuestro Dios dejó establecido para que su pueblo, para que su iglesia se acate a ese mandamiento u obedezca a esos mandamientos, y al realizarlos se cumplirá sobre nosotros la promesa, como lo dice en su palabra, que nos llevará a la tierra prometida donde fluye bantiyash okih te leche sokte chave. ¿Qué hermano tak? Eso es la promesa que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ha te chapbil opiak ohilel te Dios yo ontas tohol te yal snitch nave. ¿Qué hermano tak? Ay, amado hermano, ¿qué más le podemos despedir a Dios? ¿Qué más le podemos decir a nuestro Dios? Si Él todo lo dejó establecido en su palabra, te ayal, te yakaba, te shihe. Pero Hanash, sahta ya me habashi te kajo altike. Yakamat spisil te binti kalbe este hame atate shi, te yakotzat ate banti went ubilik te kinale. Pero Hanash, sahta ya me habashi te kajo altike. Amén. Más o menos, ya, pastik bahel. La yal te bantiash, ok, te chave, te shihe. Bueno, hichi. Te bantiash okih leche te shihe bin significado o bin señahil o banti ayo algún lugar te banti yash okih hiche te leche he mayo cuante un lugar te banti pamal te leche
o te manabiti tal te leche. Mau hay un lugar te pamal te leche, pero amado hermano te leche te tajalele te doctrina te kashem ta koptike y te tatzel tal kope amado hermano te yakishtik no te sela te vino tilias caña chuntik bahel te skopte Diose. Y por cierto, talita iglesia hay doctrina, que eso es lo importante, amado hermano. Tanay el alto mayuk machayayak tanay bina te leke y bina te malek tapasele y vino tilias caña chuntik te Diose mayuk machayak noptik. Pero ahora ni te das cuenta yo tan Dios ayotikista ya y él te doctrina ya kishtikish no tesel ya kishtikish sitzel ya kishtikish toho tesel y ayotikish amado hermano te tevanti hay te leche te tevanti hay te doctrina te tevanti hay te no tesel yo un te tatik Dios que hermano tak. Pero mames chaita kodan diga ukla yal te vantiash okih leche y te vantiash okin te chap te chie miel te revelación te chie. Y vina te revelaciones te abo tatana yun te Diose te vina te vino telias cañas kushinotik amado hermano te ahí viene yagnatik yagnabetik cuenta il te tatik Diose tal vez tanahil alto amado hermano mawa yagnabetik cuenta hila pero calaliash ocho talta un lugar te la yal te Diose te vantiash okih te leche te vantiash okih te chave amado hermano te yakawich no te sela y te yash abo tatana te bintit uhwilik yun te tatik Diose que hermano tak. Y entonces, amado hermano, Hanash binti requisito Elias cañas pastik cumplir ate tayame aba te shites opte Diose. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria sea al Señor. Y aquí te un Deuteronomio capítulo 15, que hermano tak, capítulo 15, verso 6. Gloria sea al Señor. Te las quilte nashe, amado hermano, te tavanti una tierra. En una tierra que emana leche y miel te shihem te kiltik bahel te historia yuni hermano tak jun op te lombayel las mulan te Moisés tajich tiempo amado hermano una tierra donde emana leche y miel te shihem es una frase te lombayel las mulan te Moisés. Y aquí entre el Éxodo y Deuteronomio, hasta el te llamado hermano, te hay la chan la june vuelta, ya tataje o ya te llama de palabra tierra que emana leche y miel, porque es una frase que le gustaba, que le agradaba a Moisés en ese tiempo. Hay un dicho llamado hermano, y aquí te lo tuhvil de Moisés, que cada vez te vinieles kushilehal. Solo como referencia, repito, porque ya se quitó la lluvia, gloria sea al Señor, pero allá es una frase favorita de Moisés que podemos encontrar 14 veces desde Éxodo hasta Deuteronomio y 5 veces más encontramos en lugares diferentes en el Antiguo Testamento. Te vante allá, tierra donde fluye leche y miel, te chije. Ay, cheque hermano, tac. Chapil kopia kohilel te Diose. Chapil kop la yiki taibotik Dios tas tohol te me tatiki hermano tak, porque la meyal. Te chapil kop te las cabe te ame tatiki ya me kakesh ochel te ya pero hanash sahta ya me habaik shite Diose. Ta Deuteronomio capítulo 15 verso 6 hichayal, pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellos no tendrán dominio sobre ti. Dios sea amado hermano. Escuchemos con atención esto, que hermano tak. Kaitik cham kaitik talek haiskop Dios haito. Allá te tabanti Deuteronomio capítulo 15 verso 6. Te vino tilla yabat bendición te Jehová te Dios aguun. Hich te vino tilla yalbat ay viña kawabes betan sobol yantik nacionetik. Pero te jate mayuk viña kat betan bes bilukik stukel yak a cuenta him bayel nacionetik, pero ma vayas cuenta hin at stukel. Ya amado hermano. Por si nos menospreciábamos, amado hermano, escuchemos con atención lo que dice este texto de la palabra. Te jone pobre, de pobre no voy a pasar. Ay, shiotik, amado hermano, económicamente y en todos los sentidos. A veces más tú no sirvo para nada. Pero fíjate lo que dice la palabra de él. La yabat te bendición te Jehová te Dios agune hich te vino ti la yalbat
Ay me viña kawabes betan sobol yantik nacionetik, pero te jate mame ayuk viña kabetan bes bilukix tu kelchi. Ya ka cuenta in vaya el nacionetik, pero mame vayas cuenta in ats tu kelchi. Ay voy amado hermano. ¿Cuántos tienen deuda al igual que yo? Yo, no le da pena hermano, yo me metí en deuda y ya lo sabe el Señor. Decía un pastor, ya le pedí perdón a Dios por ello, por meterme en cosas donde tal vez no era, ¿va? Pero ya lo tiquis copte Dios y ni. Ya me está llora el shi. Te calinash ocha ta un lugar te manti ya cagat ochele. Hat me ya kawabes mahan shi. Te pueblo etikeshi. Ya ante hat mame vaya ka mahambe, mame vaya shbahata mahambe te bin ayuni que sino que hat me ya kawabe. Vaya el melumetik, vaya el mel chapa chap lumetik shi. Ya ka cuenta hintas kahte benot el tehat, vaya el viña wicho ya ya bate Dios es shi. Ay, voy amado hermano. ¿Cuántos no tienen casa? Yo sí tengo casa, pero quiero otra. Pero hermanos, allá el botique es que dice, "Haye macha mayo sna, ton ay na, pero quiero más, ya canchañante na." Pero amado hermano, ¿será? ¿Qué le pasó a este hermano? Le cayó pesado estos tiempos. No, hermano, le allá el tescopte Dios, y allá el tescopte Dios te ja teshi, te me la tzata ya va vino utilias kushinat chite Dios, ya me coste esta paz el te chapil cop yun, chapil cop kun, ha te yakaba te hatak inete shihem. Te tajun tiempo la agua imajan, pero ta ahora ini hat yakawak está majan el tescopte Dios. Oh, qué bonito, hermano. ¿Acaso no te gustaría? Yo sí me gustaría, hermano. Yo sí quiero esa bendición. Yo sí quiero arrebatar esta promesa, amado hermano. Yo sí lo quiero para mí. Para que un día pueda decir, yo antes prestaba, ahora doy prestado. O puedo bendecir a mis hermanos que necesitan. A veces, amado hermano, mi corazoncito está, mejor lo dejamos así. Mejor les sigo. Fíjate, hermano, mana bichat. Conforme vaya date bitil ayate, pobre nací y pobre he de morir, amado hermano. Pero la promesa de Dios está que yo te daré para que tú des prestado. Si antes prestabas, pedías prestado tú, ahora yo tengo una promesa para ti, donde yo te voy a bendecir y tú terminarás dando prestado a los demás. Si te escopte Dios, hermano, tac. Y entonces yo no sé, te van a arrebatar. Ay, ¿qué le pasa a este hermano? Pero yo solo estoy leyendo. Y como traje, ¿sabe qué, hermanos? Tanto me ama a Dios que bendigo a mis hermanas. Tal vez no me vean, pero yo sé que alguien le dirá. Me siento muy contento porque me dieron esta Biblia. Un regalo de mi cumpleaños. No sé si fue mi cumpleaños, pero me regalaron esto. Y anoche cuando abrí esta Biblia estaba yo leyendo y me reía yo solito. Cajualtiquias, caltayat. Ay, hermanos, ¿quieres saber de dónde vino? Acérquese conmigo, le platico después, pero ahorita no es el momento. Allá al tescopte yo se llame, amado hermano. Macheta kota ante biti kushinon tatsote mehtate. Mayuk te kalashana, mahna te mechatzel tal. Mayuk te kalatep. Mayuk te huesh hanas tut playera las mamontes papá. Y te hay tonista hueshe tut hun o che. Ya casac te llane y amal ya está aquí y agalap te llane. Y así crecí yo, hermanos, sin zapato, sin chanclas. Que ayer a mi esposa ahí estábamos y esas tus uñas, como no había tenido tiempo de mirarme en sí, pero ayer como estamos en semana de ahí, miraba, ¿y tus uñas? Me dijo. Es que mujer, no sabes de dónde vengo, le digo yo. Esas uñas están así porque de mi niñez, nada de que tus zapatos ahí de piel, de cocodrilo y que zapatos de tal marca. Era como podías caminar entre piedras, entre lodo y entre lo que encontrabas. Por eso mis uñas en lo que llevaba en las piedras se quedó así todo deforme, le digo yo. Y no será hongo, me dice ella. No, le digo, es que es más por caminar descalzo. Entonces allá el botique de Scopte Dios te daré hasta para que tú des prestado a la gente que te rodee. Scopte Dios amado hermano, qué bendición. Entonces hay promesas que dejó Dios
para con nosotros. Veamos qué dice en el capítulo 28, verso 12, pero relacionado a esta parte, esta promesa que estamos viendo. Dice la escritura en 28, capítulo 12, abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Si lo puse otra vez porque para mí es más claro aquí. Allá abrirá el Señor para ti su buen tesoro. Los cielos para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano, y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Ayal te skopte Dios te Jehová yashamba te yawil lekil kuhle halil yuun ha te chulchans cuenta yuun ya tal haal ta kinal ta yorahil so kyun ya be bendición spisil te atel ya capaz ya kawabes mahan abiluk bayel nacionetik, pero te jate mayuk viña kawa ya ka mahan be que el shiteskopte Dios que hermano tajawan más claro ya li todo. Te acabas mahan, pero te mavaya kamahan beite shi. Un chapil copia cogilel te Dios. Ya vas costa todo el hermano tak yak. Binutil ya costa te tzahta ya me te shi. Tzahta ya me shites cop te Dios. Te me yakakan ya costa kushlehal hay chapil copia cogilel Dios ini. Bingo ahora ya costa pasel. Hanas chuhuna y tzahta ya hava y te Dios ya va en su tiempo. ¿Cuándo se irá a cumplir sobre tu vida, sobre su familia, esta palabra, esta promesa? Cuando el Señor así lo quiera cumplir. Pero solo dice la escritura, obedezca, cuídate de cómo vamos a vivir, amado hermano. Y al hacerlo, amado hermano, nuestro Dios, si Él dio una promesa, lo ha de cumplir sobre nosotros, amado hermano. ¿Cuándo? No lo sé, pero de que lo ha de cumplir, sí, porque la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, algo así. Te memaba la gelta beishe, pero ya almabas nich anuk answinik te yashloti iguan o te yasustes te escopetes chihe, que hermano tak. Mama ya vas a arrepentirte, tati Dios te viene la yale chilele yo ni yascote esta pasela. ¿De quién va a depender? ¿De quién va a depender? Te me vas a cumplir, te es promesa, te tati Dios de nosotros, amado hermano. Ay, pero kush acá y te aguacolta ahora ni kush, pero te me kush agun te kushe patilia mestal de bendición, que hermano tak. Unas palabras que me dio mi amado pastor. ¿Duele? Duele, pastor. Duele, le digo yo. Me desespero yo como humano, le digo yo. Pero después, algo grande viene para ti. Si te cayó ahí. ¿Han escuchado eso? Algo grande viene para... No es el tono, porque usted sabe que estoy en pleno desarrollo, entonces no me sale pues, pero pues así. Gloria sea el Señor. Bueno, ¿dónde estoy? Aquí, ¿verdad? Bueno, gloria sea el Señor. Uy, Señor, ya se fue el tiempo. Y aquí el chanini ya shwilon va esta última ya va temeyak achun kop. Mire, amado hermano. Una promesa vimos, hay más promesas, pero por causa de que mi tiempo se fue. Allá el descopte Dios, tabanti Deuteronomio 28:13. Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. ¿Cuántos quieren ser cabeza? Yo sí, yo siempre le he dicho así entre mi oración, Señor, si voy a ser empleado, está bueno, porque pues Dios sabe cómo nos quiere bendecir, pero quiero tener el mejor puesto, le digo yo. Y sin querer queriendo, y me tienen ahí sin saber lo que estoy haciendo, pero ahí me tienen, y me toca que pasear de repente, que aunque me cuesta, pero pues ahí me tienen. Pues dice, a veces pedimos y cuando nos dan nos quejamos, pero ahí alito y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola, solo estarás encima y nunca estarás debajo. Gloria sea al Señor. Si escuchas amado hermano, pero mire, ¿cuándo se va a cumplir de que tú vas a ser cabeza? ¿Cuándo se va a cumplir las promesas que ya te dijo que Él abrirá el tesoro especial de Dios para contigo?
¿Cuándo? Allá les copte Dios y si escucha los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy para que los guardes cuidadosamente, te chije. Hay promesas de Dios tan preciosas para con cada uno de nosotros que se ha de cumplir, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? En su tiempo, pero siempre y cuando, amado hermano, escuchamos con atención el mandamiento que Él mismo nos ha dejado y las practiquemos. Hay un estás todo el Dios y allá una bendición y paz te venías cancota ni más y chuca hermano tac. Allá algo te pasa, hasta allá va, chuna te mandarile tic y allá va te paz de Dios y entonces ya jamba te desventana ulte chulchaneshi. Entonces allá 8 catas te tavantijun quinal te vantias okij te chave, te vantias okij te leche, te vanti amado hermano te deja ya kawak esta mahanel te atak ine, te vantihat ya shilatish como holal te mabahat te neil. ¿Cuántos quieren ser cola? Se me vino en la mente alguien. Nadie, ¿verdad? Queremos ser cabezas todos, gloria a Dios. Porque estar en la cola, hermano, mauco. Gloria a Dios. Ahí nada más lo dejamos. Gloria sea al Señor. Vaya el tachaf de promesa, Yonik, hermano Tac. Una de las promesas que Dios dejó es que allá va te echó el Espíritu. Nos prometió que nos daría su Santo Espíritu. En Deuteronomios 19:8 allá va a permitir pasa va a ensanchar Deuteronomio 19:8, otro de las promesas que Dios allá va. Pero te llaman promesa, amado hermano, Lucas 24:49, te allá va te echó el Espíritu que en esos tiempos estamos, amado hermano, te yalbel te Dios y ascanayak te echó el Espíritu amado hermano. Allá algo te shahol hermano tak Yashkota hatohol chapbil optas cuenta Cristo. Vinutilia tahtik te bendiciones, amado hermano, Gálatas capítulo 3 verso 29. Te me yunesh Cristo, hich umbalesh Abraham, so que abotesh awichik bendición, hich te vinutilia los te Dios. Amado hermano, y la will te vina yaltes opte tatik Dios. Te me ahí está yaltes opte Dios. Te me yunesh Cristo, hich umbalesh Abraham shi. So que abote shawichik bendición hich te vinut ilialoh te Dios. Panti yachtatik te bendición, amado hermano, estando en las cosas del Señor. Pero lejos del Señor, mame villachtatik te yak hermano tak. Ayun te me puku yaskañas nitatlok alta fuera, amado hermano, na abiyun como snao te ay chahpambil kopetik o chahpambil tuhbil bendición yaskana yabate tatik Dios. Pero te más ante puku te yakawichah yaskañas nitatlok el, pero pihu yakakwatik, amado hermano. Te yachtatik ate promesas te Dios solamente estando tastohol tehtatik Dios hermano tak. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa te chije. Vanti yachtatik bendición, tas cuenta Cristo. Amén. Lejos de Cristo, mame viña catá, amado hermano. Y estando en Cristo, promesas hermosas se han de cumplir. Y aquí el último, amado hermano, va este tiempo hecha y alta. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1. Dios se lleva vaya bendición, que hermano tak. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1. Hecha y altes. Dios se hayo un que hermano tak te kushesta kotanete chihe. Te vino util hich halbotik un Dios acá pok wahtik un spisil vintik boh lo venta bak etaltik sokta kotantik behuk me acá kishtik chulte celtas cuenta yich el tamuk te Dios te chihe. Ayu kotik tas tohol te Dios que hermano tak mame pitlo que batik tas tohol te kahwaltike. Pero hay viñas caña ya cambe velotik te tatik Dios amado hermano hate ayale pok batikshi ayalta kashlankop 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, escuche, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios te Kagbatik ta sapel, ta pokel, kagbatik ta atintesel, que hermano ta, kambetik te Dios, poca una te tajacope, porque banti ya kaguila baste me haya guaba kile hate ta scopte Dios. Banti ya shabo totignatik te mai kabakil tike hate ta doctrina, que hermano ta, hate ta revelación te haya botik te Dios, te mi akil batika ma lekito uy kahual chotik, poca wotik chotik metayalel, y calabinore akpasti, que hermano ta, hay promesas que se empezarán a cumplir sobre nosotros. Porque Hicha y Altescop dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, hay promesas,
Pero para que se cumplan, allá al botic te escopte, Dios sea amado hermano, pichayal, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Entonces, ¿qué hermano tac? Copondi Dios, cambeti Dios, cajual, yo quiero esas promesas. Me alcanzó el tiempo para mirar la promesa de que tú darás prestado y que tú serás cabeza, amado hermano, y que tú llevarán, pero hay más promesas que Dios tiene para con nosotros. Pero ¿qué nos pide el Señor? Cuídate y cumple los mandamientos, ponlos en práctica, los mandamientos que el Señor ha dejado para ti, y al hacerlo, dice el Señor, y también nos pide que nos limpiemos, amado hermano. Pero ¿de qué me voy a limpiar, hermano, si no estoy sucio? No te hablan de tu ropa. Más que aquí al te me la aguatintale te talate, más te ya va aquí te agualatepe, que hermano, te espiritualmente, amado hermano. Te das cuenta de espíritu de que al te escopte Dios hasta pokel te chije. Varias veces la yalis te static pastor ministración te chije like copo hotik shi te static pastore ya copo va Dios y hich mi ashama te bendición ta toholi que chi. Pero gokol ta pase el amado hermano. Gokol ya kaiti como humanos, gokol ya kaiti te ashuna pastor. Hich ayonavite chati que gokol ta pase el ya el amado hermano. Pero de repente ya sut sitik tayam, amado hermano. Tanay el alto ya kaltik voy a ir a confesar chihotik. Ahí sí no nos daba pena, ¿verdad? Pero cuando nos dice el pastor ministración, uy, suda uno, ¿va? Suda las manos, suda la frente, suda uno todo. ¿Y cómo me van a sacar mis zapatos al sol? Pero hermanos, acá hasta pokel shit escopte Dios. Pero Dios es escolte, amado hermano. Queremos la promesa. Cajuatic pokel hiche. Te canaba, amado hermano. Achish querem ansuini que te canaba. Ya coponti Dios. Oremos al Señor, amado hermano. Hay promesas hermosas que Dios nos ha dejado, que está dispuesto Él a darnos. Pero que si no ha llegado sobre nosotros, preguntémonos, Señor, ¿es porque todavía no es el tiempo o es que hay algo que yo tengo que hacer primero? Pidámosle la revelación, porque recuérdese, te van a ok, te chave, te van a ok, te leche, te doctrina, so te revelación y donde está Dios y que hermano tac. Copon Dios y che, amado hermano, y Dios su escolta, tatic Dios, ahí está chulchan. Ya tatic tajale la chul vigil tauraini. Colta ya un cotic, cushul Dios. Ya can cotic, ya tú un tescotic, o ya ocho un cotic, te tachapil cop, te vaya la whisky, tayes y un día pueblo agun está. Queremos, Padre amado, disfrutar de esas promesas tan preciosas que nos has dejado, Señor. Pero te rogamos en el nombre glorioso de Jesús que nos reveles, Padre, si es que aún no es el tiempo o es porque nosotros tenemos que dar algunos pasos primero para, Señor, para que esas bendiciones puedan ser derramadas sobre nosotros. Revélanoslo, Señor. Hemos escuchado que tu siervo nos ha estado llamando constantemente a la administración, pero que nos cuesta mucho como humanos, Señor, que nos cuesta mucho, Padre amado. Pero Señor, danos tú la revelación para que, Señor, lo hagamos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, y que no nos cueste ya como carne, Señor, y que la carne no le cueste hacer ya esa parte, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te jalguané, te agune, cajuala, yaquialbel, like, copuco tikshi. Patilia me copun beyes Dios y hichme Dios y ashan beyes de chulchaneshi. Pero vaya vuelta, te hot cotique, gocolia kai cotic, cajual. Gocolia kai cotic, me le hayas diaguachlok, tajalel te ya, te viticho por los pasos cotique. Pero hacha wabot cotic, te revelaciones, hacha wabot cotic, te no pujivale cajual. Yo manchuk yahtas kotik o manchuk yashkesha wano kotik ate kalayashbot kotik tas pasel de 20 llamamiento con kotik abiele cajual, porque las calles kotik te vaya promesas, vaya el chapil kop yun agun tahtohol kotik, pero ahí vaya el tomato talem tas cajuante ahí bien maba toho ven con kotik pasele o tas cajuante matos tiempo y luque cajual, pero agun na kotik akushul Dios. En el nombre de Jesús te rogamos que nos ayudes, Padre amado, a limpiarnos, Señor Dios, y que nos ayudes, Padre, con una revelación, Padre amado, para que no sea costoso para nosotros el hacer o acercarnos o el pedir la limpieza, Señor,
Por favor, Señor amado, en el nombre de Jesús. Awokolia kaltita toh lichaktat. Muk diosat aete chelta muk toreni soktas cuentas basta el quinal. Kolta ya un kotik sok hay iglesia y hay pueblo y todo. Te tuhbilik te chapil kopa wiki taye wokola wali un taspisil kahual. Awokolia kaltita toh lichaktat muk diosat aete chelta muk toreni soktas cuentas basta el quinal. Hichu kahual Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así hemos terminado, mis amados hermanos. Regresamos en 22 minutos al segundo servicio. Que el Señor nos siga bendiciendo. Los que han de irse, que Dios los guarde y los bendiga. Y los que han de quedarse, que Dios renueve sus fuerzas.